Inga Legasova no parece nerviosa antes de su primera entrevista televisiva. Es una empresaria de éxito que ha dirigido una compañía durante muchos años. Sobre la mesa están los objetos más necesarios e inspiradores que incluyen fotografías de las personas más importantes de su vida. En el centro vemos la foto de su padre, Valery Legasov. Mi padre fue a Chernóbil por pura casualidad. El 26 de abril de 1986, Valery Legasov, subdirector del Instituto de Energía Atómica Kurchatov, se enfrentó a un dilema: ir a una reunión habitual de trabajo o llevar a su familia fuera de la ciudad en un cálido día de primavera, hasta que recibió una llamada importante que cambiaría toda su vida. «Tienes que viajar a Chernóbil», dijo la voz. «Ha habido una especie de explosión». Esto ocurrió exactamente 2 años antes de que uno de los principales científicos del país fuera encontrado muerto en su apartamento de Moscú. El 26 de abril del 86, los empleados de la planta nuclear soviética de Chernóbil, situada a unos centenares de kilómetros de Kiev, la capital ucraniana, realizaron un experimento técnico. Redujeron la producción del reactor para llevarlo posteriormente a un corte temporal. Esta acción estaba prevista para probar el sistema de seguridad. De pronto, una llamada del Ministerio de Energía de Kiev pidió volver a los niveles normales. El personal cumplió la orden, pero inesperadamente la operación falló. Ellos no conocían el reactor, solamente sabía qué botones había que apretar, pero no sabían cómo funcionaba el reactor. El personal llevó el reactor a un estado fuera de control. Un empleado se dio cuenta de que algo iba mal y, ante el pánico, pulsó el botón de emergencia. En solo 9 segundos, el cuarto bloque de la planta nuclear, que contenía casi 200 toneladas de combustible radioactivo, estalló. La explosión emitió grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Luego el viento la arrastró hacia Europa y Rusia. Este acontecimiento cambió el curso de la historia, convirtiéndose en el peor desastre jamás provocado por el hombre. Nadie pudo determinar la gravedad de la catástrofe en las primeras horas. Por la mañana se envió una comisión gubernamental especial a Chernóbil. Los círculos científicos estaban representados por Valery Legasov, subdirector del Instituto de Energía Atómica Kurchatov, en que fue diseñado el reactor usado en Chernóbil. Aunque Valery Legasov no era especialista en reactores nucleares y estaba especializado en química y física molecular, era el único científico de alto nivel localizable en ese momento, porque los demás estaban de vacaciones. Estaba en Moscú porque tenía que ir a recogerme al aeropuerto. Yo venía de un viaje al extranjero. Iba a venir con mi madre a buscarme, pero en el aeropuerto vi a mi madre sola. Casi no la reconocí y le pregunté: «¿Qué ha ocurrido? ¿Te encuentras bien?» Y me respondió: «Creo que hoy hemos perdido a tu padre». A su llegada a Chernóbil, Valery Legasov vio una imagen horrorosa que más tarde describiría en una breve entrevista. Normalmente una planta nuclear es un edificio con un tubo que nunca emite nada. Y aquí por primera vez vi una estación con fuego que se levantaba sobre ella e incendiaba el cielo. Desde el principio, Valery Legasov intentó evaluar qué había pasado. Trató de determinar si el reactor había sido destruido. Había una confusión general. Todos pensaban que a causa de las explosiones y destrucciones en el reactor se había formado un clúster nuclear que podía iniciarse de manera independiente. Los primeros cálculos confirmaron que el reactor era muy grande y que una décima parte sí que era capaz. Por mucho que decíamos que era poco probable, no prestábamos atención a eso porque entonces nadie hacía caso a la ciencia. Valery Legasov, junto con otros miembros de la comisión gubernamental, ascendió en helicóptero a una altura de 300 metros sobre el lugar de la catástrofe. Los niveles de radiación a aquella altura eran muy peligrosos. Pero estuvo ahí un buen rato y después entendió que el reactor se había destruido del todo.
Legasov se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que se podía imaginar y tenía que tomar una decisión, y una decisión de urgencia. Lo primero que ordenó mi padre antes de empezar el trabajo técnico era que la gente de las áreas cercanas fuera evacuada obligatoriamente. Es difícil de creer, pero nadie pensó en eso. Valery Legasov se dio cuenta de que 10.000 personas vivían en la zona de la intensa radiación. Dijo que no teníamos tiempo para firmar papeles, solo necesitábamos aprobar la decisión de evacuar a toda la ciudad de Pripyat. La iniciativa de Legasov no fue aprobada al instante. Moscú no la autorizó de inmediato. Ese era el patrón de funcionamiento de la Unión Soviética. Era una sociedad tan perfecta que los accidentes no ocurrían, los aviones no se caían, no había explosiones en las fábricas y las centrales nucleares funcionaban perfectamente. Solo 36 horas después, Legasov consiguió lo que había pedido. Evacuaron la población de Pripyat y de las zonas cercanas. Dije, bien, doy mi aprobación. Empiecen a organizarlo inmediatamente. Consiguieron hacerlo en una noche, con varios trenes y centenares de autobuses. Si no me equivoco, para las 2 o 3 de la tarde, la ciudad de Pripyat ya estaba vacía. Recuerdo que me llamaron por teléfono y me dijeron que solo quedaban perros en la ciudad. Sabía que la ciudad había sido evacuada para siempre, pero no pude encontrar la fuerza moral para decírselo a la gente. Además, si les hubiéramos dicho que se iban para siempre, ellos habrían tardado más tiempo en hacer las maletas. Mientras tanto, los niveles de radiación eran ya bastante peligrosos, por eso dijimos que era una mudanza temporal. Los científicos se dieron cuenta que en pocos días la radiación cubriría Kiev, justamente para el desfile del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, y el número de víctimas mortales sería enorme. Legasov insistió en que el evento no debía realizarse para no poner en peligro vidas humanas. Mientras tanto, en Europa crecían las sospechas porque se había detectado la radiación cerca de Estocolmo. El lugar donde se detectó la radiación era una planta nuclear sueca. La radioactividad era alta y en principio ellos pensaron que algo había pasado ahí mismo, pero luego encontraron índices altos en otros lugares a lo largo de Suecia y entendieron que el accidente había tenido lugar en otra parte. Moscú aprobó un bloqueo de información para ocultar los hechos tanto ante los compatriotas como ante el resto del mundo. Pues cancelar los desfiles del 1 de mayo para el Kremlin significaba reconocer abiertamente que algo andaba mal. Esta fue la batalla que Legasov perdió. El 1 de mayo del 86, solo 5 días después de la explosión, miles de habitantes de Kiev se reunieron en la calle central de Kreshchatik, en un mitin tradicional del Día Internacional del Trabajador. Se creía que se exponían a altas dosis de radiación. Las fuentes oficiales hasta ese mismo día lo negaban. El viento sudoccidental con nubes de radiación cubrió una parte de Bielorrusia, incluso una parte de Rusia, pero, gracias a Dios, no llegó a Ucrania. Otra gran pregunta de aquel tiempo era cuántas de las 200 toneladas de combustible radioactivo habían quedado realmente dentro del reactor. Nadie pudo entender cuánto combustible nuclear se había emitido. Los índices de radiación superaban los límites y muchos creyeron que no había combustible en el interior y que todo se había emitido. Pero de haber sido así, se habría convertido en una zona totalmente muerta. No habría sido posible trabajar ahí. La primera conclusión era que solo un 3% del combustible había salido del núcleo. El resto había quedado dentro. Legasov empezó a pensar cómo disminuir la amenaza radioactiva que provenía del reactor abierto. Su primera decisión fue bombardearlo con tierra y arena. Los helicópteros despegaron con una difícil tarea. El calor y los niveles de radiación a 200 metros de altura eran de gran riesgo para la salud. Con tanto calor, para el helicóptero era difícil volar. Un calor de hasta 200 grados a 200 metros sobre el reactor. Con este calor ardiente, el helicóptero tenía que operar sobre el crisol de fuego del reactor.
Tras 1 o 2 vuelos, al aterrizar, los ingenieros vomitaron. El calor y la radiación influían de esta forma en ellos. Legasov subió a un vehículo enorme y fue directamente hacia el bloque destruido, desafiando el alto nivel de radiación, y aparecieron nuevas preocupaciones. Cuando el reactor estaba ardiendo, se le intentó extinguir con agua. Se vertieron toneladas de agua dentro. Los científicos sospechaban que si esta agua se mezclaba con una masa caliente, luego habría otra explosión por tanta sustancia vaporizada y se emitirían más sustancias radioactivas. Otra cosa que preocupaba seriamente a Legasov eran las aguas freáticas. Creía que la radiación podría envenenar el río Pripyat por debajo del bloque. Legasov aparece nervioso y no para de fumar. Él, como otros especialistas en esta materia, no supo encontrar la solución. A los 10 días volvió a Moscú, se reunió con el Politburó del partido y describió la gravedad de la situación. Pero en aquella reunión no se logró ningún acuerdo sobre posteriores medidas. Legasov decidió hacer un corto receso en casa. Estaba totalmente negro. Y no lo estaba por el sol, sino que estaba literalmente saturado de radiación. Le faltaban las fuerzas para charlar. Cuando empezábamos a indagar, evitaba la conversación. Legasov estaba casi indiferente. Inga dice que él ni siquiera se dio cuenta de que estaba en Moscú. No obstante, se cambió de ropa y regresó a Chernóbil. Yo creo que desde el primer día mi padre sabía lo que pasaba. Cuando salían para allá no sabían qué situación les esperaba, qué estaba pasando ahí, porque nadie pudo explicar nada. Pero cuando mi padre vio el estado del reactor destruido, creo lo entendió todo. Incluso entendió que su vida acabaría en esta situación. Mientras la temperatura por debajo del reactor iba creciendo, aumentaba el temor de una nueva explosión. Un grupo de voluntarios entró en la boca del lobo para enterarse de que casi no había más agua dentro. Otra explosión no podía ocurrir. Una noche de 1986, Legasov celebró su primer triunfo en Chernóbil. La radiación y los niveles de temperatura habían bajado. El desastre parecía estar localizado. El científico había hecho su trabajo y ahora podía volver a casa. Pero por alguna razón, Legasov decidió quedarse. Era inútil decirle que no fuera. Mi madre ni siquiera intentó persuadirle. Y no porque no quisiera, sino porque sabía que sería en vano. Tenía un excesivo sentido de la responsabilidad heredado de su padre. Responsabilidad por nosotros, por mi madre, por sus colegas de trabajo, por el país. Se veía a sí mismo como parte del país. Efectivamente, Valery Legasov de pequeño era un niño listo con notas sobresalientes. La directora del colegio dijo alguna vez: "Este chico será un conocido científico o político". No había situaciones en las que él no supiera responder a una pregunta. Parecía saberlo todo. Estudiaba las asignaturas al dedillo no por las notas, sino por las ganas de saberlo todo. Legasov aplicó este modelo en su propia familia. Mi padre podía hablar de temas adultos con sus hijos pequeños, con mi hermano y conmigo. Era muy interesante por un lado, era sorprendente porque el tema era adulto, pero por otro, hacía preguntas y nos agradaba buscar las respuestas. Probablemente no fue un padre sentimental, pero ciertamente nos enseñó a razonar. Para aquellos tiempos, el crecimiento profesional de Legasov era algo excepcional. A los 49 años, ya era miembro de la presidencia de la Academia de Ciencias, subdirector del Instituto de Energía Atómica número 1 a nivel nacional, el Instituto Kurchatov, y le habían otorgado múltiples condecoraciones.
Tantos logros en una persona de su edad no tenían precedentes. Legasov encontró su lugar en la élite de la ciencia soviética. Como resultado de ello, en su círculo le envidiaban e incluso le malquerían por tener demasiado éxito. Para 1986 ya tenía todas las condecoraciones estatales, menos la de más alto honor civil, héroe de la labor socialista. Debía recibir el título de héroe de la labor socialista automáticamente al cumplir 50 años. Era algo normal para los científicos de aquella época, pero la explosión de Chernóbil cambió las cosas. En verano de 1986, una fuerte crítica de parte de países occidentales golpeó a la Unión Soviética. Fue acusada de haber ocultado los hechos de la catástrofe, lo que permitió la contaminación nuclear de toda la región. El Kremlin entendió que había que salvar la reputación nacional. Un equipo del Instituto Kurchatov preparó un informe especial sobre las causas y las dimensiones del crisol radioactivo para presentarlo al organismo de vigilancia mundial más importante del área, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Legasov era el responsable de ese informe. Mientras estuvieron redactando este informe, siempre hubo gente en nuestra casa. Algunos pasaban las noches ahí, traían papeles, números, había papeles en el suelo, en los rincones. La gente de rodillas en el piso cambiaba, corregía, pero mi padre insistió en una doble revisión de todos los datos. Insistió en que cada palabra fuera verdad. Valery Legasov no era especialista en reactores nucleares, ni tampoco un político de alto nivel. Sin embargo, en agosto de 1986 viajó a Viena para enfrentar una tarea casi imposible: salvar la imagen de su país. Si se tenía en cuenta el veredicto estrictamente negativo de Europa Occidental sobre el desastre de Chernóbil, era una especie de una batalla más y no una simple declaración pública. Llegó a las dependencias de la OIEA para confrontar sus ideas con los físicos nucleares. Científicos experimentados que sabían todo sobre el tema, personas a las que no se podía engañar. Y tenía que hablar sinceramente, pero sin olvidar que era representante de una gran potencia. Recuerdo que le pregunté al embajador soviético cuánto tardaría en hablar, porque teníamos centenares, centenares y centenares de personas de todo el mundo y teníamos que planificar el programa. Y él respondió, quizás 3 o 4 horas. Legasov leyó un informe de 400 páginas y soportó una sesión de 3 horas de preguntas y respuestas. Los 500 principales científicos del mundo le hicieron preguntas a las cuales dio amplias respuestas. Al final, recibió una ovación de pie por sus esfuerzos. Fue otro triunfo suyo. El nombre de su país quedó limpio y Legasov se convirtió en uno de los 10 científicos más influyentes del mundo. Consiguió convencer a la gente muy irritada por la situación de que ya estábamos involucrados en ese problema y que íbamos a aprender a trabajar juntos para no dejar que volviera a ocurrir. Ocurrió cuando empezó la glasnost y la perestroika. El mundo occidental esperaba que uno viniera para hablar libremente. Legasov era sincero, estaba muy bien informado y decía la verdad que él conocía. De regreso a Moscú, le reconocieron el triunfo a Legasov y le nominaron a la medalla del héroe de la labor socialista. Pero al día siguiente, el reloj dio una vuelta atrás y a él y a su equipo les denegaron la condecoración más alta del país. Pensé que habría una razón personal. También los trabajadores del instituto tenían miedo de que él se convirtiera en jefe y con su afán reformista lo cambiara todo. Sus ideas no gozaban de apoyo. Al mismo tiempo, los efectos de la radiación en el cuerpo de Legasov comenzaron a reflejarse. Su salud empeoró rápidamente e ingresó a un hospital. Su familia temía que fuera cáncer. Estaba seriamente enfermo. Los últimos meses antes de su muerte casi no pudo comer ni dormir. Imagínese lo duro que es no dormir en absoluto. Estaba muy afectado por la radiactividad. Paralelamente, los científicos penetraron en el reactor dañado y trajeron noticias de que dentro no había ninguna huella de gasolina radioactiva. Perforamos un pozo en el reactor y vimos que estaba vacío. Solo aire.
Nada de arena, ninguna capa filtrada. Los helicópteros fallaron en el blanco y bombardearon todo menos el reactor. Se concluyó que una segunda explosión no podría ocurrir, que el bombardeo con tierra había sido inútil, que los pilotos de helicópteros murieron en vano. Resultó que Legasov había cometido un serio error. Primero, apagamos el incendio dentro. Segundo, bajamos el nivel de radiación centenares de veces. Quiere decir, no lo hicimos en vano. El 29 de agosto de 1987, Legasov intentó suicidarse en el hospital. Su médico consiguió salvarle y al poco tiempo volvió al trabajo. El científico se dedicó a investigar el costo del desastre de Chernóbil y de las formas de prevenir algo parecido en el futuro. Empezó a recoger información sobre todos los accidentes tecnológicos del mundo, por qué habían ocurrido, y sobre todo le interesaba saber si era posible elaborar un algoritmo común de conducta para minimizar estos riesgos en diferentes áreas, no solo en la energía atómica. El científico instó al gobierno a crear el Instituto de Riesgo y Seguridad Tecnológica. En su artículo, Mi deber es contarlo para que todos lo sepan, criticó el esquema soviético de construcción de reactores nucleares. Habló del personal bajamente calificado. Afirmó que nadie se preocupaba de la seguridad nuclear en la Unión Soviética y que el accidente de Chernóbil podría haber ocurrido mucho antes. Comunista convencido, Legasov criticó algo que era intocable, el sistema soviético. Pese a seguir el estilo de perestroika, el artículo no superó la censura y no fue publicado. Una vez me preguntó, ¿cuál es su actitud frente a la perestroika? Yo era joven y empecé a hablar con admiración de que sí, que era excelente, que necesitábamos cambios. Me dirigió una mirada escudriñadora y dijo que la perestroika estaba bien, pero que no estaba seguro de que aquella gente fuera la apropiada para realizarla. No obstante, por segunda vez a Legasov lo nominaron a la condecoración del Héroe de la Labor Socialista. Los colegas le felicitaban por eso. Todos estaban seguros de que esta vez la recibiría, pero esta vez tampoco estuvo en la lista final. Pregunté por qué habían excluido a Legasov de la nominación. Me dijeron que al ser subdirector del instituto que inventó el reactor que había explotado, podrían culpar al instituto y la gente podría malinterpretarlo. No pensó en ello. No hacía nada para que se lo adjudicaran. No había heroísmo en su conducta. Simplemente hacía su trabajo. Legasov dio su paso final. Elaboró un plan para crear un consejo especial que estudiaría el estancamiento de la ciencia soviética y la reformaría. El 26 de abril de 1988, en el segundo aniversario de la explosión de Chernóbil, presentó el plan a la Academia de Ciencias, pero esta no lo aprobó. Devastado, Legasov volvió a su casa. A la mañana siguiente, su hijo lo encontró ahorcado en su apartamento de Moscú. Después que el científico soviético de alto rango supuestamente se suicidara, su viuda dijo que aunque era fuerte y valiente, lo habían destruido. Cuando me llamaron de la dirección del instituto, me dijeron que revisara sus cosas para ver si había indicios de radiación. Entré en su despacho, puse las cosas sobre la mesa y las revisé con un detector. Los índices iban aumentando y aumentando. Entonces ordené que sus cosas se eliminaran. El científico perdió su última batalla. No llegó a ser director del instituto como deseaba, ni publicó toda su obra. Pero logró el más importante de sus objetivos. Hoy en día no existe una alternativa a la energía nuclear. Eso tiene que calmar el espíritu de Legasov. Eso se debe a la generación de Legasov que sentó la base fundamental para el desarrollo de la energía nuclear.
Valery Legasov fue sepultado en el cementerio Novodievich de Moscú. Un breve obituario en el periódico señalaba que la ciencia soviética había sufrido una gran pérdida. En 1996 le adjudicaron póstumamente la medalla del héroe de Rusia. Su colegio de la infancia lleva hoy su nombre. Alexander Borovoy, el llamado liquidador de Chernóbil, ahora lucha para que salga a la luz el archivo considerado rigurosamente secreto, compuesto por documentos de Legasov. En ellos se narra la verdadera historia de Chernóbil y la situación real durante las primeras horas después de la catástrofe. Borovoy dice que es inestimable para prevenir tales accidentes en el futuro y para que no vuelva a ocurrir otro Chernóbil. Pronto, una llamada del Ministerio de Energía de Kiev pidió volver a los niveles normales. El personal cumplió la orden, pero inesperadamente la operación falló. Ellos no conocían el reactor, solamente sabía qué botones había que apretar. Pero no sabían cómo funcionaba el reactor. El personal llevó el reactor a un estado fuera de control. Un empleado se dio cuenta de que algo iba mal y ante el pánico pulsó el botón de emergencia. En solo 9 segundos, el cuarto bloque de la planta nuclear, que contenía casi 200 toneladas de combustible radioactivo, estalló. La explosión emitió grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Luego el viento la arrastró hacia Europa y Rusia. Este acontecimiento cambió el curso de la historia, convirtiéndose en el peor desastre jamás provocado por el hombre. Nadie pudo determinar la gravedad de la catástrofe en las primeras horas. Por la mañana se envió una comisión gubernamental especial a Chernóbil. Los círculos científicos estaban representados por Valery Legasov, subdirector del Instituto de Energía Atómica Kurchatov, en que fue diseñado el reactor usado en Chernóbil. Aunque Valery Legasov no era especialista en reactores nucleares y estaba especializado en química y física molecular, era el único científico de alto nivel localizable en ese momento, porque los demás estaban de vacaciones. Estaba en Moscú porque tenía que ir a recogerme al aeropuerto. Yo venía de un viaje al extranjero. Iba a venir con mi madre a buscarme, pero en el aeropuerto vi a mi madre sola. Casi no la reconocí y le pregunté, ¿qué ha ocurrido? ¿Te encuentras bien? Y me respondió, creo que hoy hemos perdido a tu padre. A su llegada a Chernóbil, Valery Legasov vio una imagen horrorosa que más tarde describiría en una breve entrevista. Normalmente una planta nuclear es un edificio con un tubo que nunca emite nada. Y aquí por... Importante que cambiaría toda su vida. Tienes que viajar a Chernóbil, dijo la voz. Ha habido una especie de explosión. Esto ocurrió exactamente 2 años antes de que uno de los principales científicos del país fuera encontrado muerto en su apartamento de Moscú. El 26 de abril del 86, los empleados de la planta nuclear soviética de Chernóbil, situada a unos centenares de kilómetros de Kiev, la capital ucraniana, realizaron un experimento técnico. Redujeron la producción del reactor para llevarlo posteriormente a un corte temporal. Esta acción estaba prevista para probar el sistema de seguridad. Inga Legasova no parece nerviosa antes de su primera entrevista televisiva. Es una empresaria de éxito que ha dirigido una compañía durante muchos años. Sobre la mesa están los objetos más necesarios e inspiradores, que incluyen fotografías de las personas más importantes de su vida. En el centro vemos la foto de su padre, Valery Legasov. Mi padre fue a Chernóbil por pura casualidad. El 26 de abril de 1986, Valery Legasov, subdirector del Instituto de Energía Atómica Kurchatov, se enfrentó a un dilema: ir a una reunión habitual de trabajo o llevar a su familia fuera de la ciudad en un cálido día de primavera, hasta que recibió una llamada